Agustín Laje, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Acá está Fernando Villegas, me imagino que sabes quién es un excelente, conocidísimo, reconocidísimo analista chileno, sociólogo, escritor, etcétera, etcétera. Y Agustín Laje es mi argentino favorito. ¿Aló? Se desconectó. ¿Qué es Quileá? Nos dejaron solo, Agustín. Quedamos. No, nada que ver. Es para que se conozcan más en profundidad. Sí, es por el tema de la oración. Y, bueno, esto en Argentina hay eso, una proliferación de rockstar mediáticos, liberales, libertarios, etcétera. Y Agustín Laje es lejos el favorito mío. Yo no sé si han leído alguno de sus libros, espectaculares, es un gallo muy joven, pero muy sólido en sus argumentos y qué sé yo. Y acá está Agustín. ¿Qué piensas? Mucho gusto, Fernando. Gracias, Tere, por la invitación. Perdón, Agustín, no te presenté a la gente que está en el... A la gente. A la chiquilla del panel que está a mi derecha, la Magdalena Miller. No, a mi derecha la Magdalena Mervilá, historiadora, también muy, muy buena profesional, tiene unos programas en FNM, y a la izquierda Magdalena Miller, periodista de FNM también, con programas muy interesantes y muy importantes. Ya, listo. Encantado, mucho gusto. Mucho gusto conocer. Pienso muchas cosas sobre esto, ¿no? O sea, creo que hay una forma de abordar esto que puede ser de largo plazo y otra forma que puede ser del corto plazo, del cortísimo plazo, ¿no? Ese cortísimo plazo, por supuesto, que nos llevarían a ver lo que pasó hace un año en Chile, buscar algunos chivos expiatorios, hablar de la interferencia cubano-venezolana en Chile y, bueno, muchas cosas que se han dicho y que el gobierno en general no ha reconocido, o por lo menos no ha estructurado un relato político en función de esto, ¿no? Ahora, esa forma de ver, digamos, de verlo a corto plazo, no es una forma que a mí me interese demasiado. Creo que la forma de ver a largo plazo es la única que puede permitir, lo único bueno que puede salir de esta rebelión, revolución, crisis o como se la quiera llamar, que es una autocrítica, ¿no? Yo creo que acá hace falta una autocrítica enorme. Mira, yo he ido muchísimas veces a Chile. La primera vez que fui fue en el año 2010. Y la percepción que yo me llevé hace 10 años de Chile es que Chile era el país más derechista de toda la región. Yo ya conocía varios países, yo no podía entender cómo, y me maravillaba, para serte franco, cómo había una avenida llamada 11 de septiembre. Para un argentino era algo rarísimo. Digo, acá sería inimaginable una avenida 24 de marzo, por ejemplo. Me llamaba mucho la atención que existiera una fundación Augusto Pinochet y me llamaba muchísimo la atención la envergadura de los think tanks, ¿no? Una envergadura, LID, bueno, muchos otros think tanks con los cuales yo me relacioné en algún momento, me invitaban a hacer algunos cursos y qué sé yo, y yo iba y estaba encantado y a veces pensaba, creo que la sociedad chilena es una sociedad que cuaja mucho más conmigo que la propia sociedad en la cual me ha tocado vivir, que es Argentina. Entonces yo estaba encantado. Ahora, con el pasar de los años y yendo más a Chile, empecé a conocer otro Chile, ¿no? El Chile que me mostraba una izquierda que era muchísimo más radical, probablemente que la propia izquierda argentina, porque la izquierda argentina fue peronizada y por lo tanto fue subsumida por el Estado. Entonces nosotros no conocíamos ni las revueltas mapuches, ni el anarquismo. El anarquismo acá es un club de amigos nada más. Yo, para que te des una idea, digamos, bueno, acá sería inimaginable al Partido Comunista ocupando escaños en el Congreso Nacional, y allá ustedes tienen, no sé, 9 o 10 más o menos. Acá sería inimaginable. Y también me resultaba inimaginable cosas que empezaba a ver por la calle cuando recorría Santiago. Hace 4 años, por ejemplo, esto ya lo he mostrado en alguna otra transmisión, iba caminando por la calle y encontré un grupo de 4 o 5 chicos con aspecto, digamos, neo-hippie, que vendían estos libritos, ¿no? Estos libritos que se los compré por $1, los vendían a $1. Y fíjense, por ejemplo, Tikkun, ¿no?
uno dice, bueno, ¿qué es esto que está en Chile y que se vende en la calle y que lo venden unos hippies por $1? Evidentemente no están haciendo un negocio con este libro, evidentemente estaban militando. Tikkun es una revista, digamos, de los 90 de Francia, súper radical, que, digamos, pone en práctica ideas de la deconstrucción francesa, Guattari, Deleuze, Foucault, digamos, juega con toda la herencia del mayo del 68, y esto en Argentina ni existe, y sin embargo en Chile la estaban vendiendo por $1 en la calle. Bueno, digamos, en Chile lo que ha habido es una derecha, yo creo, digamos, mirándolo de afuera, que pensó que tenía, digamos, el poder, cuando en verdad lo único que hizo la derecha fue derrotar militarmente a la izquierda, no jugó a la política realmente, digo, a la política con P mayúscula, nunca le interesó realmente, digamos, dar una batalla por la forma de ver y de estar en el mundo. Se pensó que la forma de ver y estar en el mundo se resolvía en el centro comercial, con la ideología del Costanera Center. Y bueno, y ahora están acá los resultados, ¿no? Es decir, acá hay que hacer una autocrítica enorme, creo yo, y no quiero usar más el tiempo ahora, pero si querés luego cuento algunas perlas más de lo que he estado viendo en los últimos años por allá. Oye, antes de hacer un análisis profundo, antes de hacer el análisis profundo y de entrar a lo que tú estás diciendo, que es bastante serio, solo decir que llevamos 12 horas de transmisión y tenemos 4.900 espectadores. Se está cortando, se va. Se van las niñas. Que ver con inicio de este nuevo proceso o nuevo periodo de batalla o lucha cultural. Ya, dicho eso, ese periodo, momento de pequeña propaganda, dale. Bueno, mira, a ver, yo como te digo, digamos, he visto, yo he estado incluso hasta bien en el sur de Chile, en Punta Arenas. Recuerdo haber dado unas charlas para un colegio en el cual hacía muy pocas semanas había estado Boric y Jackson, ¿no? Y recuerdo cuando llegué fue, digamos, una cuestión muy difícil de llevar adelante, porque ya, digamos, esto era un colegio de clase media alta, era un colegio alemán, es un colegio alemán, de gente que tiene bastante dinero, ¿no? Son chicos bastante adinerados. Y me acuerdo que me impactó, porque todos los chicos de 16 años ya estaban discutiendo a Antonio Gramsci, que lo habían escuchado un par de semanas antes, que se lo había llevado Boric y Jackson. Y al mismo tiempo, si uno empieza a ver quién ha estado formando en los últimos años a Boric y Jackson, bueno, te vas a dar, por ejemplo, con varios viajecitos de Chantal Mouffe, ¿no? La esposa o la viuda hoy de Ernesto Laclau, la viuda de Ernesto Laclau. Entonces, a ver, acá ha habido una izquierda que se ha manejado excepcionalmente bien, porque esos mismos chicos, desde la derecha, lo único que recibieron fueron tipos que le iban con gráficos de barra, con plantillas de Excel, hablar desde el PBI per cápita, hablarle del milagro del modelo chileno y se lo graficaban con un gráfico de tortas o de líneas, y la verdad es que nadie da su vida por una plantilla de Excel. En cambio, ¿estás de acuerdo? Fernando, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Agustino, no? Bueno, claro, sí, es verdad. Las élites, estaba pensando en términos históricos, en el sentido que las élites que tienen el poder económico, los privilegios, rara vez ofrecen algo más que eso, ¿no? Si no es la plantilla Excel, a lo más ofrecen un espectáculo en el Coliseo Romano. No tienen grandes doctrinas, la doctrina del poder, que me parece la más sólida de todas finalmente, que los llene completamente. Así que este fenómeno que estaba mencionando Agustín, efectivamente, yo incluso lo vi antes, en una escala más reducida, en los años 60, cuando los jovencitos que se sentían revolucionarios en Chile leían a este francesito Regis Debray. No sé si tú has oído hablar de él, Agustín. Sí, Regis claro. Debray, que era un pendejo de mierda, esa es la verdad, ¿no? Que después se desdijo de todo lo que pensó y que quería teorizar sobre el foco revolucionario y la revolución y cómo tenían que ser las revoluciones. Creo que incluso se dio una vuelta turística revolucionaria por Bolivia. Y le fue muy mal. Y creo que fue él uno de los que ayudó a que pillaran al Che Guevara. Entonces, uno siempre ve este fenómeno, especialmente en los periodos de prosperidad, en que muchos de los señores de arriba, las élites, están ganando dinero, manduqueando a medio mundo, abusando también, por supuesto, si no, ¿para qué sirve el poder si no puedes darte el lujo de abusar?
la generación que los sigue, los hijos de ellos, los nietos, que ya dan por sentada esa riqueza y esa prosperidad y que se aburren atrozmente, como le ocurre a la raza humana ya por una cuestión de la naturaleza, como animales que somos. Bueno, ¿con qué se pueden interesar? ¿Quién los puede iluminar? ¿Quién los puede arrojar a un estado de excitación que esté en armonía y en sintonía con las hormonas que les están tamboreando en las venas? Alguna doctrina, mientras más extrema mejor. Y si es una doctrina contra el mundo creado por sus padres, mejor todavía. Perdón, me recuerde de otra cosa histórica, pero me estaba acordando de estos hijitos de su papá, que en el primer siglo antes de Cristo se reunieron alrededor de 8 de estos niñitos bien, Catilina, y planearon asesinar a todo el Senado romano, no sé si te acuerdas, Agustín, y plantearon una especie de golpe que no les falló, ahí están las famosas catilinarias de Cicerón, y finalmente los reventaron. Pero este fenómeno de las generaciones que dan por sentada la riqueza, la prosperidad, que a sus padres les costó mucho sacar adelante, lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, naturalmente buscan alguna cosa, buscan algún alimento espiritual, buscan algún llamamiento, y el primero que les ofrece algo, lo compran. El primero puede ser Goebbels o Hitler, o puede ser Stalin, o puede ser Gramsci, depende de los tiempos, depende del libro que esté a disposición de los interesados, depende de las circunstancias, y se suman, y se sienten actores, se sienten protagonistas de la historia, sienten que son agentes de la historia, más aún, sienten que vienen a corregir todos los errores de la historia humana en su conjunto, vienen a salvar la galaxia. Entonces, tú no salvas la galaxia efectivamente con una planilla Excel, la salvas con una doctrina, la salvas con un devocionario. Si no es Antonio Gramsci, será, bueno, en mi época era Regis Debray, mañana quién sabe qué fulano van a tomar como guía, y uno ve aparecer incluso estos grupos realmente delirantes de nihilistas, y ve aparecer toda esta clase de cosas, depende de lo que hayan leído, ¿eh? Depende de lo que haya leído el gurú del grupo, el cabrito un poco mayor. ¿Leyó a Kropotkin o leyó a Lenin? Depende de todo. Yo coincido con el rol que me ha sido inculcado como por Dios, una cosa así, de traerte de nuevo a la realidad, al presente, y de contarles... El presente y el pasado es lo mismo, no son distintos. Pero el conteo no es exactamente idéntico, entonces... Claro, así que tenemos que ir al presente real, de todas las cosas que están mal dichas, y les cuento que ahora sí tenemos un resultado que marca tendencia, y el Cervera anuncia que llevamos 5.070 mesas escrutadas en Chile, que representan el 11,28% de las mesas. Ya con un 10% hay tendencia, así que estamos ya con los resultados más o menos definitivos. Y el apruebo saca entonces un 77,26%, y el rechazo un 22,74%. O sea, esto muestra además que el tema apruebo-rechazo superó definitivamente las barreras derecha-izquierda, digamos, bueno, que generalmente están todo el 30. Lo que les dije antes, estoy seguro que Agustín está de acuerdo conmigo, esto no es el viejo conflicto tipo años 50 entre izquierda y derecha. Esto va mucho más allá. Aunque la izquierda y derecha se pueden subir a ese carro, pero es otra cosa la que está en juego, no es la izquierda y la derecha. No, en absoluto. No. ¿Está de acuerdo con usted? A ver, yo creo, digamos, que las fronteras entre la izquierda y la derecha son por definición móviles, ¿no? Es decir, la izquierda, la derecha, en la Revolución Francesa, que es cuando nacen las categorías, y perdón si me voy al pasado, pero coincido plenamente con Franco. Perdón. Yo encantado que te haya pasado. Así no estoy solo. No podemos seguir cayendo en las lógicas de plantillas de Excel, que es el presente absoluto. Digamos, eso es lo que yo quisiera transmitir hoy. Digamos, estamos como estamos porque no nos hacemos cargo de la historia, no nos hacemos cargo de los procesos que son por definición muy largos y por eso hay que irse atrás. Y lo que plantea Fernando es súper interesante. Es decir, ¿esto se trata de la derecha y de la izquierda o no? En mi forma de ver las cosas, la derecha y la izquierda no significan nada per se, son contenedores de líneas móviles, fronteras móviles, y evidentemente no significa lo mismo ser de izquierda en la década del 50 o ser de izquierda en la Revolución Francesa cuando los liberales estaban en la zona de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Son comodines verbales, efectivamente, son categorías para ordenar las cosas, son
categorías nominales, no tienen otra existencia. Y fíjate que yo voy a ir más lejos. Ahora me voy a ir al futuro, para que no se molesten las niñas, ya que no les gusta que me suba la máquina del tiempo para ir. Yo creo que esto que está pasando en Chile se asocia con lo que está pasando en todo el mundo occidental, se asocia con lo que está pasando en todas partes, se asocia con lo que está pasando en Estados Unidos. Este es un movimiento masivo, revolucionario, cultural masivo, como fue el acceso a la cristiandad al mundo antiguo, realmente. Y no responde, por lo tanto, a un capricho, sino que responde a necesidades espirituales, llamémoslo así, de las grandes masas, ahora más presentes, más numerosas y más poderosas, así como el cristianismo reaccionó a las necesidades de las masas que se sentían absolutamente en la nada, digamos, durante la época del imperio. Entonces, esto no es gratuito y tiene elementos positivos a pesar de las externalidades negativas, como ocurre siempre en estos procesos, porque lamentablemente la historia no se hace como una operación de neurocirugía, es más bien como la operación o como el trabajo de un carnicero, de un matarife. La sangre salta para todos lados, los hachazos son en gran escala, se cortan presas grandes, hay mucha estupidez, todos los tarados, digamos, que estaban hasta ese momento contenidos en el silencio de la peluquería de sus casas salen a la luz. Esto lo dijo Humberto Eco, no lo digo yo. Pero en el fondo el proceso obedece a fuerzas de verdad. No es meramente una conspiración marxista, izquierdista o de nada. Esto es un proceso de fondo. Hay también, digamos, un sistema que pensó que con la ideología del consumo estaba todo dado, ¿no? Claro, que el sistema podía funcionar por sí mismo. ¿Perdón? Es como el gran pecado de creer que en realidad los números y el consumo, dicho de otra forma, ya el país ya había superado un cierto límite y ya de ahí para arriba era solo progreso, digamos. Digamos, es una antropología reduccionista en la cual se ha sentado el sistema que es la del Homo economicus, ¿no? Es decir, el hombre es simplemente un consumidor, un tipo que vive en el mundo de la oferta y de la demanda, punto final. Es decir, si el chileno puede ir al Costanera Center y comprar su pantalón, entonces el chileno va a estar muy cómodo con este sistema. El problema es que sobreviene lo que Fernando recién mencionó al pasar, y yo coincido plenamente, sobreviene el nihilismo. Entonces, si vos tenés riqueza más nihilismo, es un cóctel explosivo, porque tenés básicamente, digamos, moléculas, para seguir con esta figura, moléculas que no están llenas de nada más allá de lo que pueden consumir. El problema es que va a venir, digamos, otro tipo de fuerzas ideológicas para tratar de llenar ese vacío que, digamos, los liberales en este caso, creo yo, se pensaron que no hacía falta llenar porque ya estaba llenado por el pantalón de moda, la camiseta de moda, y resulta que uno terminaba yendo, por ejemplo, al Costanera Center, entraba en H&M y en H&M te vendían por $20 la camiseta feminista. La multinacional en cuestión encontró el mercado terminó vendiendo Revolución. O ibas a la mejor librería en Costanera Center, que hay 2 o 3, ibas a la más grande de todas y prácticamente toda la vidriera era Revolución. Entonces, el sistema termina vendiendo, digamos, todo aquello que empiezan a consumir las masas para llenar ese vacío. Y por eso mismo es que lo que yo veo a la distancia, obviamente todo lo que yo digo tómenlo con pinza, pues yo lo estoy mirando desde Argentina y no estoy ahí, pero lo que veo es que esto es una revuelta fundamentalmente motorizada por clases medias altas. Los más entusiastas, según yo veo, son personas que en general no tienen problemas de riqueza y por eso pueden vivir o pueden haber vivido una vida nihilista y hoy entusiasmarse con, no sé, las performances LGBT y tener tiempo para, no sé, ponerse a leer esto, Tikkun, o ponerse a leer a Foucault o a Deleuze o a... Una de las cosas, Agustín, una de las cosas más impresionantes, a mi juicio, de lo que fue una seguidilla de escándalos asociados al financiamiento que acá llaman irregular de la política, no tiene que ver, al menos desde mi punto de vista, con el hecho de que se haya financiado irregularmente la política, sino que con el hecho de que empresas privadas financiaran a políticos cuyo discurso era antiempresa, antiempresario, como una cuestión, esto puede funcionar, esta máquina nosotros podemos hacerla funcionar en paralelo, pero
pero acá todo va a permanecer intacto. Entonces, yo creo que es bastante cierto lo que dices tú, o sea, se descuidó, se desatendió completamente, es algo más profundo que el relato, no es solo un discurso, ¿no? Perdón, cierro con un minuto, digamos, esta idea, porque va empalmado con lo que Fernando dijo hace un rato sobre la izquierda y sobre la derecha. Yo creo que en verdad lo que hemos vivido es un desplazamiento del pivoteo izquierda-derecha en términos económicos, donde eso que vos estás mencionando ahora sería inexplicable. ¿Cómo que un empresario capitalista está financiando estas revueltas? Se ha desplazado a un eje cultural, donde el empresariado dirá, bueno, las cuestiones, qué sé yo, si atacan a la familia, la verdad es que no es problema mío, si atacan a las iglesias tampoco es problema mío, si el indigenismo, bueno, puede ser algo cool, ¿no? Puede ser algo cool sentirse solidario con todos estos mapuches. Entonces, ahí yo creo que por ese motivo, como la izquierda hoy no es tan economicista, sino más bien cultural, y la derecha al revés, la derecha es materialista y economicista, y nada cultural, ni trascendente como lo fue en algún momento de la historia, es que estamos ahí como viendo nuevas categorías que emergen y que estructuran un nuevo plano ideológico. Ahora esta avalancha de expectativas, Fernando, ¿no te parece un poco peligroso? No sé en qué sentido sea más peligroso de lo que siempre lo es, digamos. La convivencia, los órdenes sociales son entidades tan frágiles y tan repletas de conflictos que en los tiempos llamados tranquilos en el fondo se están conteniendo a duras penas, se están manteniendo en el fondo, se convierten en expresiones individuales, el tipo neurótico que patea al perro, le pega a la mujer, el de más allá que se convierte en delincuente, pero hay siempre unos potenciales tan grandes de conflicto que no tiene nada raro que cada cierto tiempo, cada año en toda sociedad, estas cuestiones como la tormenta perfecta se suman unas con otras, se dan ciertas condiciones y explotan en la forma más expresiva y más potente, que es la forma política. Y como decía Agustín delante, el problema con el consumo es que se consume también. Es decir, una vez que te compraste el pantalón, ¿qué te compras después? O sea, ya te compraste. Pasó el entusiasmo, el pantalón fue a dar al closet, y después ¿qué? Pues te compras otra cosa. Y en ese estado de ánimo, fíjate, yo recuerdo perfectamente que el chileno medio estuvo comprándose ese pantalón y después comprándose los zapatos durante los años 80, cuando empezó a llegar cierta prosperidad relativa, empezaron a llegar las importaciones a precios de huevo y empezaron a estar disponibles para todo el mundo un montón de cosas, y había una sensación de entusiasmo. El entusiasmo de quién va a comprar. Vas alegre, vas con entusiasmo. ¿Qué me voy a comprar? Me voy a comprar algo nuevo. Pero una vez que llegas a la casa y metes ese algo nuevo en la percha, se acaba el jale, se acaba la subida, el subidón, y vuelves a lo que siempre has sido, que eres un pobre y triste huevón nomás, una criatura humana repleta de aburrimiento, salvo que seas Mozart, ya un Mozart se debe haber aburrido mucho, salvo que seas un gran genio, caes en tu normalidad, en el vacío de la vida, estoy ya entrando a un plano existencial, y si llega alguien a ofrecerte una cosa que no se consume, como es una utopía, como es una doctrina, como es la otra vida, como es un mundo mejor, que tú no la vas a consumir en un día, sino que tú te sumes en una causa. Incluso en el caso de extremo te conviertes en activista, te conviertes en un operador, estás toda la vida en eso, te conviertes en un fanático, o sea, te conviertes en un imbécil, pero repleto de sentido, tu vida se llena de sentido, y ante eso el pantalón y los zapatos importan recontra poco, y entramos entonces en otro ciclo, que pueden tomar muchas formas, estos ciclos históricos de acuerdo a las circunstancias, entramos en otro ciclo de grandes conflictos. Y yo mantengo mi tesis de lo que estamos viviendo aquí en Chile ahora, lo estamos viviendo en todo el mundo. Incluso en China, aunque no parezca, incluso en China. Y vamos a terminar en un nuevo ajuste, que va a tomar años, donde vamos otra vez a salir al supermercado a comprar los pantalones que nos ofrezcan en ese momento, y luego se va a reiniciar esta historia, que se ha reiniciado infinitas veces. Esto es como una obra de teatro, Agustín y chicas, una obra de teatro donde los actores cambian el ropaje, el tipo cambia los decorados, pero el script, el guión, es más o menos siempre el mismo y uno lo puede adivinar. O como las películas de vaqueros. Uno sabe que al final llega la caballería, ¿no es cierto? Eso es. Salvo las películas de vaqueros modernos, donde los malos son las caballerías y los buenos son los indios, pero en general uno ya conoce el guión, porque lo ha visto 1.000.000 de veces.
Fernando, pero estos ciclos de los que tú hablas, y yo te lo he oído antes también en tu programa, no lo he inventado yo. Lo estás viendo como de arriba, pero claramente, quiero saber si es así o no, si tú lo ves así o no, puede haber una o más generaciones como así como zona de sacrificio, una generación de sacrificio, ¿no? La va a haber, pero a la fuerza. Las generaciones de sacrificio, nadie se sacrifica por gusto. En general, las generaciones de sacrificio son generaciones que las pusieron a sacrificarse. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan mucho, porque estas cosas después se convierten en un mito, se crea un mito fundacional, se crea una leyenda rosada, se habla de la maravillosa generación pensando en esos jóvenes que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Pero esos gallos no estaban ahí porque quisieran, simplemente les llegó una situación, un cuartel, les pusieron un uniforme, apareció un sargento a insultarlos en la cara, les pasaron un M1 y los mandaron a la guerra. ¿Cuál es la gran generación ahí? Simplemente los obligaron a sacrificarse. Luego, por supuesto, como la historia se escribe después y apareciera como que todos los chicos que fueron al Pacífico, a Europa, eran todos los idealistas, eran la gran generación. Eso es un cuento de hadas. Y la historia está repetida, es un cuento de hadas, la verdad. No hay ninguna generación que se quiera sacrificar, salvo, como te digo, esta fracción de los conversos, que se convierten en apóstoles, que se convierten en los predicadores, los que se convierten en los que van al África a recitar el Evangelio y los meten adentro de una olla y se los comen después. Normalmente, la gente no funciona de esa manera. No funciona. Yo siento que esta es una reacción justamente en un contexto de nihilismo. Esta es una reacción de esperanza. Es una reacción religiosa, es religiosa. Y me da pánico cuál es el profeta que viene. A eso le tengo mucho miedo. Entonces, Fernando, yo creo que tú como que te veo así. ¿De profeta? ¿De profeta? Como de profeta. No, la túnica blanca. Recibe muy mal tratamiento, malos los sueldos, como las pelotas, la pensión. Prefiero ser un huevo que está en el YouTube. Y yo le quería preguntar algo a Agustín, porque el tema argentino me interesa mucho. Una de mis hijas estuvo viviendo 10 años en Buenos Aires y conoció un pololo allá, vivió, íbamos a cada momento. Tengo mucha relación con Argentina. Y siempre para mí ocurría lo siguiente: uno salía del aeropuerto, tomaba un taxi y el taxista hablaba todo el camino y por supuesto empezaba que estos tipos son unos ladrones, hay que echarlos a todos, hay que matarlos, ¿viera usted cómo estamos hasta aquí, hasta que llegábamos al hotel. Y después ese mismo taxista probablemente volviera a elegir a los mismos. Entonces, le quiero preguntar a Agustín si él ve alguna posibilidad de que se rompa ese ciclo en Argentina, un país tan recontradotado para llegar a ser, como fue algún momento, potencia mundial. Y la potencia mundial a fines del siglo XIX. Potencia por lo menos económica, no militar, pero económica. ¿Y cuándo se rompe ese ciclo, Agustín? No, mira, bueno, ante todo tengo que admitir que mi personalidad es generalmente propensa a el pesimismo, así que lo que te puedo decir no va a ser esperanzador. A ver, digamos... ¡Vamos a llorar! No me sorprende. Ojalá que sí, pero a ver, yo el análisis que hago al respecto es como un combo suicida en este minuto. Mira, bueno, ya vamos a ir a algo un poquito más esperanzador, pero el análisis objetivo que yo puedo hacer ahora es el siguiente, digamos, mis padres y mis abuelos vivieron crisis económicas, porque en Argentina tenemos crisis cíclicas, más o menos cada 10 años hay una crisis económica. Entonces tuvimos en los 70 una crisis económica muy fuerte, nos dejó, digamos, no sé, un 10% de pobreza. En el 89 tuvimos otra gran crisis económica, subió un poquito más la pobreza, pero lo que decían tus padres era, no vale la pena irse de este país porque siempre es un país que se recupera, tenemos mucha riqueza, muchas materias primas, nuestro territorio es un buen territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces uno se quedaba y mis padres se quedaron y así sucesivamente. Entonces después venía la siguiente crisis económica. El problema es que la recuperación, cada crisis y cada recuperación siempre te iba dejando alrededor de un 10% más de pobreza estructural. Pobreza que no se recuperaba realmente, se recuperaba menos de lo que acontecía como pobreza. Entonces, todo, digamos, fue una vara que fue subiendo la cantidad de pobreza y hoy la pobreza en Argentina está llegando al 50%. Entonces, si esa pobreza no se remedia, políticamente se traduce
en botín electoral, en clientelismo político y en populismo por ende. Entonces es muy difícil plantear un modelo alternativo que implique crecimiento económico cuando tenés la tentación de llegar al poder por medio de la pobreza, mantener esa pobreza y en definitiva aprovecharte de la pobreza que sobrevenga después de la subsiguiente crisis económica. Por lo tanto, mirando la historia, y por eso insisto que es importante ver la historia, mirando la historia yo veo que la Argentina cada vez va teniendo más pobreza estructural, no se va recuperando y toda esa pobreza estructural es la que termina votando a sus propios verdugos. Y, perdón, en Chile, y llevado esto a Chile, que es importante, llevado esto a Chile, un análisis más o menos similar podría hacerse en términos de los números que han adelantado las chicas. 80-20, más o menos 75-25, lo que te muestra es una radiografía cultural, que legitima la destrucción que puede sobrevenir allí. Es decir, porque yo tengo la percepción, insisto, desde aquí, desde Argentina, lo que veo a distancia, tengo la percepción de que la nueva Constitución está más vista como un final que como un inicio. Por ejemplo, todas las noticias que han salido aquí en Argentina sobre el tema nos hablaban del final de la Constitución de Pinochet. Es interesante que se hable, digamos, de algo nuevo más como un final que como un comienzo. Yo creo que la mentalidad hoy es de la destrucción más que de la construcción, porque sabemos que en general la izquierda y estos movimientos nihilistas y subversivos, vamos a llamarlos así, son todo como fuerza de destrucción, pero son nada como fuerza de construcción. La historia otra vez es importante, porque si vamos al mayo francés del 68, que le dio forma a esta nueva izquierda, cuando a los pseudo-revolucionarios le iban a consultar qué es lo que querían, el eslogan que se habían aprendido era: no sabemos lo que queremos, pero lo queremos ya. Yo creo que en Chile está pasando. Fantástico. En todo caso, pienso que hay algo preocupante. Hay muchas cosas preocupantes. Yo no soy catastrofista y de hecho soy como optimista, que es como más o menos lo mismo que decir que soy idiota, pero tengo un cierto grado de optimismo. Pero lo que me preocupa de este resultado es la sensación de tener una masa crítica importante de gente tan ignorante. Sí. No sé cómo estuvo la participación, es un dato que no tenemos, porque puede ser que en realidad la mayoría de los chilenos no se manifestó siquiera en este proceso porque no está ni ahí. Ya, eso sería como más esperanzador, pero tanta gente poniendo tantas expectativas en esto, a mí me da la sensación de mucha ignorancia, en un periodo además en que es paradójico esta ignorancia o esta ingenuidad, porque está todo muy al alcance de la mano, teóricamente, ¿no? O sea, tú tienes internet, tienes evidencia, puedes ver que en otros países estos procesos no terminaron bien, en fin, etcétera, etcétera, y sin embargo haces lo mismo, o sea, tienes las cosas acá, pero no las usas, en el fondo no llegas al conocimiento, no te sirven para nada en la práctica, eres un ignorante desde el punto de vista funcional, aunque tengas posibilidad de acceder a muchas cosas que en otras épocas hubieran estado disponibles solo para una élite. Bueno, pero ese juicio que tienes tú, que me parece raro, una persona cristiana que, por supuesto, los cristianos creen en la sabiduría del pueblo, no sé, y todo lo demás. En la política y en las democracias, lo que no está en juego una prueba de actitud académica, ¿no? Es un conteo cabeza simplemente, que es como el equivalente a un conteo de revólver o pistola, a ver cuánto, es una manera de librar una guerra civil sin que se aprieten los gatillos, y eso es todo. Claro. Y mira, mi optimismo no se basa en ningún cálculo específico a corto plazo, a mediano plazo, de qué va a pasar, que la gente se va a iluminar, que los tontos se van a convertir en genios, ni cosas así. Yo simplemente veo a mi alrededor la historia contemporánea, pasada y presente de este país y de cualquier otro, y veo que de todas formas, como decía un historiador británico, la palabra progreso está escrito en mayúsculas. O sea, no nos estamos muriendo de hambre. Los chinos ya no tienen esas hambrunas espantosas, aunque quizás las van a tener este año por los desastres naturales, pero ni siquiera así. Hay un progreso. Cuando hablaba de pobreza, Agustín, estoy seguro que esos pobres argentinos de ahora no están muriéndose de hambre, no están andando a pata pelada por las calles de Buenos Aires o de Córdoba o Tucumán, no están sin ropa, no están durmiendo debajo de un puente. Es una pobreza completamente diferente,
que comparado con la pobreza que nosotros los viejos, yo tengo 71 años, Agustín, la pobreza que veía en las poblaciones que se llamaban Callampa, entonces Santiago, donde los cabros andaban ahí a pata pelada y muchos adultos morían a los 30, 40 años de tuberculosis, eso tú no lo ves ya más, ni lo vas a ver ni aquí, ni probablemente en ninguna parte, salvo lugares puntuales donde hay una guerra civil, en África se suelen matar a machetazos. En general, hay un progreso porque la tecnología simplemente nos salva como especie, es cada vez más abundante lo que entrega, y por consiguiente no vamos a retroceder a eso. Vamos cada vez a entrar a territorios donde el conflicto es de valores, de ideas, de creencias, de religiones, si tú quieres, y no hay algunos que se están muriendo de hambre y otros que andan en un carruaje como María Antonieta, que se suponía que pasaba al lado de los pobres y decía, si no tienen pan, que coman pasteles. No lo vi. Con los últimos días. Y no va a ocurrir en Chile tampoco, en Argentina, en ninguna parte. ¿Sí? Ya, perdón, a la triste realidad actual del minuto. Cervel, 16.320 mesas escrutadas, 36,22%, apruebo 77,71%, rechazo 22,29%. No, yo creo que son resultados peores de los que uno podría haber esperado, ¿no? Uno podría haber incluso asumido que la derecha votaba rechazo, digamos, no fue así. Ahora, en realidad corresponde a lo que vimos en la discusión pública, o sea, gobierno, apruebo, derecha, partidos de derecha, sino totalmente. ¿Cómo? Había una cantidad de conversos en la derecha en Chile, Agustín, que no te imaginas. Cada día aparecía un nuevo iluminado que había escuchado su corazón y había visto la luz, y no solo al final del túnel, sino que a la entradita. No solamente me lo imagino, sino que lo he vivido en Chile. Es decir, yo me he cansado de, bueno, Tere creo que lo sabe, es decir, cuando a la derecha no se le presentaba un discurso economicista, resultaba que, bueno, uno era un charlatán, un paranoico, un alarmista, y bueno, no eran temas que le interesara, y ahí es donde compraban todo el relato progresista. Entonces voy a hablar de derecha e izquierda, coincido en que ya está muy diluida esa frontera, a menos que aparezca una nueva derecha, como por ejemplo en el caso español, con Vox, o por ejemplo en Estados Unidos con Donald Trump, donde la grieta derecha-izquierda está muy clara entre Biden y Trump, o entre el PSOE y Podemos por un lado y Vox por el otro. Ahora, estas nuevas derechas aparecen cuando la derecha, la vieja derecha o la centro derecha, termina hegemonizada culturalmente por las izquierdas. Y en Chile creo que ha pasado esto. Es decir, que la derecha no haya votado totalmente, y si no al revés, que muy poca derecha haya votado por el rechazo en Chile, habla a las claras de una derecha que ha sido colonizada culturalmente por la izquierda y que habrá que rearmar y habrá que ponerle a esa centro derecha al lado una nueva derecha para que esa centro derecha vuelva a imantarse hacia sus posiciones originales, que es, insisto, por ejemplo, lo que pasa con el PP en España desde que ha surgido Vox y que se ha convertido en muy poquitos años en una tercera fuerza. Yo quiero sumar un punto más a lo que decía recién Tere sobre la ignorancia. Yo creo que además, más allá de la ignorancia, porque evidentemente, digamos, en los procesos políticos, que Fernando dijo muy bien que la democracia es un proceso, en definitiva, es una técnica para evitar la guerra civil, o volver la guerra civil un proceso electoral, muy poca gente está informada de qué va a votar. Esto es una realidad no solamente en Chile, sino en prácticamente todos los países. Hay una suerte de homo videns, ¿no? Como hablaba Sartori, hay un homo videns que, bueno, si le gustó más la corbata de uno, va y lo vota ese, si le gustó más el peinado del otro, va y lo vota. Por las palomitas. Participación general, perdón, Agustín. Participación, hasta ahora, me imagino, ¿o no? No, ya se sabe, 17,26% del padrón, 82,74% de abstención. Eso es bueno, ¿ah? Eso es muy bueno. Pero el número de entusiastas idiota, digamos. Dicen que no es así, no están los datos, no están los datos correctos, parece. ¿Y cómo no están los datos correctos? Dios. Ya empezaste, Teresa, a encontrar las cosas que se salvan del encontrar las medias buenas, Fernando, siempre. Mira,
la derecha nunca ofrecen, no tienen narrativa, nunca las han tenido. Bueno, es que por eso no tienen relato y además abandonaron. El relato de las derechas, de las élites, en todas las épocas del mundo se puede resumir en 2 palabras. A los que son buenos se van para arriba y los que y los que no se quedan abajo. Eso es todo. Esto no puedes adornarlo más. Eso. En cambio, los que se quedaron abajo van a disponer de la doctrina religiosa que les dice que los ricos no van a pasar al cielo porque es muy difícil, un camello, por etcétera, toda la historia de esa, o tal marxismo, o tal maoísmo. Siempre va a haber una doctrina que va a explicar sus desgracias, que va a decir que los ricos son todos unos canallas, que va a prometer un mundo mejor y que va a prometer sobre todo lo que más les interesa, el gran día, la venganza. ¿Qué puede prometer la derecha? Mira, yo estoy aquí, tengo el poder, tengo la riqueza, fui más astuto que tú, fui más listo que tú, o tuve más suerte que tú, y esa es toda mi narrativa. Es una narrativa tan simple como es la vida misma, donde los árboles más sanos son los que crecen más y se llevan y agarran toda la luz del sol y los otros árboles se ponen mustios. Entonces, estoy simplificando, no hay narrativas posibles que sean interesantes o atractivas para la gran masa del público, porque la gran masa del público, por una razón estadística, son precisamente esos árboles que no agarran la mejor luz del sol. La narrativa, como la narrativa de ese personaje de la novela y la rebelión de Atlas, yo creo que es la mejor articulación del pensamiento de derecha que ha habido. ¿Qué es lo que te pasa con la rebelión? Perdón, no te entendí. Que es un buen relato. Ese discurso solamente para los que les va bien en la vida nomás. Esa es la realidad. Ese es el discurso para los exitosos. Y los exitosos son siempre menos. Perdón, y sumo algo a lo que Fernando dice. Si uno analiza la rebelión de Atlas, es prácticamente un marxismo invertido. Es decir, hay un antagonismo ya no entre los obreros y los capitalistas, sino entre los parásitos y los productores, que se invierte la narrativa y la deposita a la del oprimido en el empresario y al del opresor en el subsidiado. Y hay un fin de la historia, hay un final de la historia que es el exilio de los empresarios hacia un mundo mejor y un mundo que no necesita Estado, no necesita moral, digamos, el individuo se autodetermina. Y esto es lo que han creído muchos sectores de la derecha. Por eso no había más que ofrecer que eso. Y eso ha sido realmente... El problema es que los señores de la derecha en el mundo real no pueden hacer lo que los personajes de la rebelión de Atlas, de arrancarse un lugar. Claro. Ahora, yo siempre me preguntaba, cuando leí esa novela, se fueron los empresarios a su isla o a su lugar, ¿y quién les sirve el desayuno en la mañana? ¿Quién les corta el pasto? De todas maneras va a tener que haber, hasta en esa isla, un grupo de que hacen esas pegas menores, y por lo tanto, en el fondo, el tema es insoluble. Y tan insoluble es que se repite, como toda enfermedad que no tiene solución, se repite, reaparece. Es como la gripe, la influenza o el COVID, en este caso ahora. Exacto. Fernando, el presidente Piñera ya habló, ya dio un discurso a propósito de este triunfo. ¿Qué dijo? Perdón. Y entre otras cosas, dijo que habíamos tenido muchas manifestaciones pacíficas desde el año pasado. ¿Qué hay detrás de ese discurso? ¿Solo miedo, Fernando? ¿Cuál es el rol que le toca al gobierno y al presidente específicamente de aquí en adelante? Bueno, yo no sé, yo único que espero que no renuncie, que termine su mandato, porque si renuncia, imagínate a Adriana Muñoz, presidente de Chile. Dios me libre y me favorece, como decía mi abuela. Renuncia, es más o menos... Y ya veremos qué pasa en el tiempo. Pueden pasar muchas cosas en el tiempo, pueden pasar muchas cosas, depende también de lo que hagamos, de lo que haga todo el mundo, que no se tiren al suelo a llorar, a hacer una especie de duelo infinito. Y lo único que le pido es que no renuncie, le van a pedir la renuncia. ¿Podría transformarse en líder? ¿Perdón? Le van a pedir ¿Podría transformarse en el líder de este proceso? ¿Tiene alguna salvación todavía? No, le van a pedir la renuncia. Mira, líder, es un chiste lo que estás haciendo, ¿no? Estás contando un chiste. Sí. Estoy preguntando desde la ingenuidad. Yo insisto, a mí me da susto en este escenario así de falta total de liderazgo, de conducción, de todas estas palabras que ya dan lata de los clichés que están. Me da terror que aparezca un demente así y la gente lo siga en esta necesidad de vivir en este relato fantasioso. Yo te dije ya que operaba como freno a estas cosas, al final
y estoy seguro que Agustín está de acuerdo conmigo, opera la realidad, la fuerza, la necesidad, que no se hunda el barco, hasta los más pelotudos, bueno, cuando están sintiendo que se les mojaron los calcetines, abandonan el Titanic si pueden, ¿no es cierto? Así que no creo que ahora, a su vez, es muy divertido porque la generación más débil, yo creo, de las últimas décadas, de todas maneras, que es la millennial. La actual. Yo creo que ya no se llama millennial, es la generación Z, no sé cómo se llama la generación que sigue. Son generaciones tremendamente débiles. Y quizás no esté de más tampoco, desde el punto de vista, y viéndolo ya casi con una perspectiva trascendente o qué sé yo, o cristiana, por lo menos desde mi punto de vista, quizás no le venga mal de repente un freno, un apretón, unas ciertas dificultades, quizás un concepto que yo te oí a ti alguna vez, Agustín, y me encantó, lo he repetido, naturalizaron la riqueza, Fernando, naturalizaron la riqueza, naturalizaron la paz. Ellos creen que todo lo que puede pasar, sea lo que sea que ellos hagan, va a ser siempre mejor. O sea, hay un piso que es inevitable desde el punto de vista de ellos. O sea, quizás, quién sabe, quizás necesitamos un poco un remesón, ¿no? Mirá, yo estudié en una universidad en Córdoba, que es la Católica de Córdoba, que de católica tiene el nombre nada más, y algún otro todavía da alguna vuelta por ahí, pero la Facultad de Ciencia Política, bueno, digamos, está inspirada en el pensamiento de Ernesto Laclau, que fue el que formó a la gente que hoy está ahí, y digamos, casualmente es la universidad más cara de Córdoba. Yo no vengo de una familia de clase alta, ni con poder económico en absoluto, y generalmente la gente que va allí tiene a su familia que le paga los estudios. No era completamente mi caso, digamos, yo siempre tuve que poner lo mío para poder estudiar ahí, y yo veía cómo funcionaba la psicología de esta gente, ¿no? O sea, de los estudiantes, que el 95% eran personas de izquierdas, pero todos llegaban con su auto que se los compró su mamá o su papá, O sea, nadie había laburado ni para pagar la cuota, mucho menos para comprarse un auto, y al día de hoy muchos de estos tipos tienen 30 años y todavía no saben lo que es tener un auto que se lo hayan comprado con su propio dinero. Entonces, lo que yo creo es que opera algo más, opera obviamente la naturalización de la riqueza, pero además opera la aspiración de llevar la experiencia micro al plano de lo macro. Es decir, yo que viví, claro, yo sé lo que es, digo, vivir una vida tan cómoda. Yo, digamos, he vivido en un contexto donde mis padres siempre me han bancado, dirá, o pensará, o inconscientemente tendrá en su cabeza, digamos, el izquierdista. Yo, digamos, quiero que todas las personas vivan de la misma forma que yo lo he vivido. Hay una cierta culpa de clase, y esto se veía mucho en la universidad, esta que te digo, que era de la gente más pudiente de Córdoba, en la cual era extender al modelo social lo que se vivía en la comunidad familiar. El problema es que eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque el socialismo, digo, puede ser y es una política familiar. A ver, el socialismo no opera, digamos, a cada quien según su mérito, su capacidad. No, en la familia opera a cada quien según su necesidad. Y eso está bien, pero eso es porque los lazos comunitarios son tan fuertes que se permite una solidaridad de ese tipo sin ser opresiva, sin ser tiránica. Ahora bien, cuando vos trasladaste ese modelo a lo social, ya, digamos, darle mis ingresos al vecino, bueno, ya ahí sí tiene un impacto sobre la sociedad, sobre la libertad, sobre la economía. Y estos efectos macro, digamos, son los que estos chicos no ven, porque le han pasado demasiado bien en su vida, no saben lo que es trabajar, no saben lo que es producir riqueza, se le han pasado tonteando a la facultad de filosofía, que le metieron toda esta caterva de estupideces en la cabeza, y bueno, ahora se la van a dar contra el mundo real. Recién cuando Fernando me decía, el taxista después va y vota por lo mismo. Hago una pequeña corrección. No, el taxista generalmente es una persona más hacia la derecha porque tiene un contacto muy fuerte con la realidad. Le roba, la inflación, trabaja 12 horas subido al taxi. Acá en Argentina, los fachos, digo, no hay nada más facho que un taxista. Y eso la izquierda lo sabe demasiado bien. Y no hay nada más progre que un niño de clase alta que estudia filosofía. Bueno, aquí pasa lo mismo.
Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí las universidades han formado un montón de niños progre que básicamente estén exactamente lo mismo, viven esta realidad de la abundancia. Y ahora yo diría que entre la crisis que se produjo en Chile desde octubre y la pandemia, varios de esos millennials X, Y, Z, llámalos como quieras, pero toda esa generación que salieron de la universidad siendo gerentes generales van a tener que ver que efectivamente va a haber un desempleo y las expectativas van a ir mal y esto va a ir bajando y van a decir, pero ¿cómo? Y cómo no, nosotros queríamos repartir lo que no era propio. Un poco en el relato que estábamos contando, yo siempre digo que el primer gran imbécil es Adán, porque Adán, Dios vino, sí, tal y cual, Adán, Dios vino y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, que se había comido la manzana, él, que no pudo decir que no, dijo que fue ella, que fue Eva. Entonces aquí todos tienen que echar la culpa a la sociedad, al empedrado, a otro, pero nadie tiene culpas personales. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Siempre es la culpa del otro, es súper fácil echarle la culpa. Por eso yo siempre digo que Adán es el primer imbécil. Bueno, es bastante buena efectivamente Adán por el hecho de hacerle caso a Eva en primer lugar. Yo creo que eso ya es prueba suficiente. Bueno, pero Eva fue igual de imbécil, porque cuando Dios le dijo, Eva, ¿qué hiciste? Eva dijo que fue la serpiente, pero también fue culpa de ella. Para ser realistas somos todos más o menos imbéciles, uno un poco más y otro un poco menos, y aún así, fíjate, qué curioso, sobrevivimos como raza, avanzamos, comemos mejor, vivimos mejor. Esto es una cosa que no hay que olvidar nunca, cuando uno empieza a despotricar, y cosa que hago yo también, contra mis congéneres, mis compatriotas, contra todo el mundo. Hay que mirar alrededor y darse cuenta que a pesar de todo, vamos avanzando y que incluso en los peores momentos y en las peores tragedias y los peores desastres, volvemos a salir adelante. No olvidemos lo que Europa, cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial. En 5 años Alemania, que no quedó ni un pueblo que no bombardearan los aliados, no quedó, bombardeaban hasta el equivalente Curacaví, tú sabes. Le disparaban hasta un tipo de bicicleta en un momento dado. En 5 años estaban ya empezando a volar. Pero solamente en Alemania Federal, porque la gente, pero eso fue solamente en Alemania Federal, querido, porque el otro lado, que por el otro modelo, fueron de mal en peor. Entonces eso demostró... Tampoco es verdad. También crecieron menos, pero crecieron. Sí, bueno, pero no. Si tú le hubieras preguntado en el año 60 a un ciudadano común y corriente soviético, te habría dicho que estaba viviendo mucho mejor que como había vivido su padre o sus abuelos y todo eso. No, el progreso es universal, solo que en algunas partes va más rápido, en algunas partes va acompañado de libertad y en otras partes va acompañado de tiranía también. Yo creo que Chile no se va a derrumbar por toda esta cuestión. No se va a derrumbar ninguna cosa. No se va a derrumbar ni tampoco va a ocurrir que el Partido Comunista o que los nihilistas instauren su dominio y nos impongan a todos Eso ya pasó a la historia, eso se superó, eso ya no es posible. Fíjate una cosa, un detalle que seguramente Agustín también lo ha notado. Los chinos, que no tienen tantos escrúpulos como los occidentales con los derechos humanos y con todas esas cosas, en Hong Kong no han matado. No han habido derramamientos masivos de sangre tipo Plaza Tiananmen, porque hoy en día son muy dificultosos. Sí, es verdad. Una de las razones por las cuales este gobierno fue impotente es que no se atrevió a hacer lo que en la época de Jorge Alessandro Rodríguez habría hecho, sacar yo los veía, a los carabineros con Mauser y bayoneta calada, a apretar el gatillo. Eso ya no es posible. Entonces, no creamos que se acabó el mundo, es todo lo que quiero decir. No se acabó y se va a acabar con este plebiscito y que fue derrotado el rechazo. Es más... Pero hay un porcentaje, yo insisto, Fernando, tú minimizas algo, o sea, yo estoy optimista desde cierto punto de vista, pero tú minimizas el número de personas, no quiero usar adjetivos, pero danos una pista. Votó el 51% del padrón, me dicen acá. Bueno, mira, da lo mismo, si ya eso ya pasó. Sí, bueno, si todo el escenario está peso. Tenemos que seguir funcionando como país y cada cual en lo suyo. Por ejemplo, Agustín nos ha contado sus historias con los tipos que se topó en la universidad, pero Agustín nos dijo, me voy a este país de mierda, bueno, donde están los peronistas, donde cada crisis acumula otra capa de pobres. Se quedó, se reinventó, se generó lo que es ahora como un youtuber famoso, no solamente en Argentina. Y no, pues más que un youtuber. Es lo que tiene que hacer y tenemos todos nomás que simplemente olvidarnos de
la derrota para algunos, triunfo para otros y punto. O sea, no darle más vuelta a esta cuestión. Realmente lo creo. Y además no hay otro camino, finalmente. ¿Qué sigue no ahora? A ver, Agustín, ¿qué sigue? ¿Qué debería seguir más que Scarlett sigue? O'Hara, mañana será otro día. A ver, que se ha perdido y que se ha perdido por muchísimo es innegable y que los datos son catastróficos, creo que también es innegable. ¿Qué se puede sacar de esto? Creo que sería la pregunta. A ver, bueno, que sigue un largo proceso de reforma constitucional es lo que sigue, ¿no? Sí. Y habrá que ver luego, a ver quién va a reformar la Constitución, quién va a escribir el articulado, y todo eso va a llevar mucho tiempo, y a mí lo que me aterra un poco es ver cómo se ha futbolizado la contienda, ¿no? Yo estoy viendo por los comentarios, algunos comentarios que deja gente en el chat, de esta transmisión, y yo no sé si estoy viendo, digamos, si estoy en un análisis político o en el análisis de un partido de fútbol. Hay gente que, digamos, está celebrando el apruebo como si fuese, no sé, un gol de la selección chilena. Una cosa bastante rara que aparte invita a, digamos, la esterilidad crítica, porque te pueden meter cualquier cosa después que vos vas a terminar aceptándolo porque lo estás viviendo como si fuese un partido de fútbol. ¿Qué sigue para la gente del rechazo? Esa pregunta creo que me interesa un poco más. La gente del rechazo, lo que sigue son las autocríticas, ¿no? Es decir, mapear de nuevo Chile. Ideológicamente, Chile no era la derecha y la izquierda que uno pensaba. Hay que mapear nuevamente Chile en función de ese 20%, identificarlo y construir una nueva alternativa política, aunque sea que se constituya como tercera fuerza electoral. Hay que olvidarse, a mi juicio, de la derechita cobarde estilo Macri, Piñera, Iván Duque, el PP, el PAN de México. Todas esas derechitas yo creo que están viendo ya su fin. La tecnocracia derechista está viendo ya su final, me parece, en todas partes, y tomar conciencia más rápido que tarde de eso implica moverse políticamente rápido. Y el último punto, dame un segundito más, es el tema de la religión. Es súper interesante porque evidentemente yo creo que estas reformas terminan implementando agendas muy anticristianas en términos de género, en términos de familia, en términos de la concepción de la vida, de la forma de vivir la vida, de las instituciones nucleares de una sociedad, etcétera. Y no por nada, la gran postal de Chile hace algunos días fue una iglesia cayéndose, digamos, incendiada. Entonces acá hay otra cuestión muy importante de la cual va a haber que hablar, que es ¿qué rol juega la iglesia en este momento? ¿Tiene algún rol? ¿Por qué en Brasil los evangélicos están jugando un rol tan fuerte, con una iglesia evangélica evidentemente muy fuerte, pero en Chile solamente han despertado unos días antes de que se consumara el plebiscito? ¿Y por qué son tan débiles políticamente, siendo más del 20% de la sociedad chilena? ¿Qué ha pasado con la religión que se ha esterilizado de política y sin embargo la política se ha vuelto con toda su fuerza contra la religión? ¿Habrá que repolitizar la religión en Sudamérica? Bueno, hay indicios de que se está repolitizando en algunas zonas. Quizás Chile, con un 20% de evangélicos, crea un núcleo de fuerza de una nueva derecha que apele a ciertos valores religiosos, como, insisto, ha pasado en muchos países, Estados Unidos, España con el caso de Vox, Brasil con Bolsonaro y algunos ejemplos más que se pueden dar. Valores de la... Bueno. No, le quería preguntar a Fernando qué tenía que decir con respecto a lo que dice Agustín sobre el nulo o casi nulo o muy bajo rol de la iglesia. ¿Tú ves una situación parecida a lo que dice Agustín acá en Chile? La Iglesia Católica está muy desacreditada, así que por ese lado no hay más que hablar. Ellos no están para mejorar a nadie, están para mejorarse ellos. En cuanto a los evangélicos, no olvidemos que no es una confesión homogénea. Con evangélicos estamos mencionando una cantidad distinta de credos protestantes. Los protestantes es una de las religiones con más ramas, ¿no? Desde Lutero en adelante empezó a emerger distintas confesiones, los puritanos, los luteranos, los calvinistas y qué sé yo. En Estados Unidos, como uno lo ve hasta en las películas, un tipo va con un carretón vendiendo en la mañana loción para el cabello y en la tarde predicando su propia versión y creando su propia iglesia. Entonces, pedirle a los evangélicos que hicieran tal o cual cosa,
Fíjate que unos días antes de esta elección, algunas personas tenían fe en sacar un buen número y quizás hasta ganar. Y habían puesto su fe justamente en los evangelios, en ese 20% y todo. Y me hice ver este simple punto, porque no son un grupo homogéneo. Y desde luego tampoco sabemos lo que realmente piensan y cómo están constituidos. Y así que yo no veo no veo, digamos, qué papel podría cumplir ningún credo religioso aquí en este momento y en el futuro inmediato. No sé lo que vaya a pasar en unos años más, porque lo mismo que dije al principio, las cosas cambian alquímicamente y el día de mañana incluso parece baja del cielo por segunda vez Jesucristo y todo cambia, no sé. Pero en el corto plazo creo que la cuestión no pasa por las iglesias, por las confesiones religiosas, en absoluto. Y esa nueva derecha que mencionaba Agustín, en cierta forma va a estar constituida por estos tránsfugas que vieron la luz hace un par de meses y que van a tratar Oye, más del 53%, yo eso lo encuentro malo, muy malo. Pero sí, está claro, muy malo. Más del 53% del padrón electoral. Bueno, mira, olvídate ya de eso. ¿Tú estás en España? ¿Quién está en España? Agustín, ¿tú estás en España? No, ahora estoy en Argentina. Ya. Te iba a agradecer mucho tu presencia a esta hora, así que estás ahí en España. Quiero hacer un pequeño apunte a lo que Fernando dijo, si me permiten. Yo, digamos, evidentemente la iglesia evangélica, cada templo tiene prácticamente su propia forma de encarar la experiencia religiosa, ¿no? No es en este sentido como la iglesia católica en absoluto, pero hay grandes temas hoy que está barajando la izquierda, como por ejemplo los temas de género, el tema feminista, el tema aborto, el tema religión también, que hay ataques, digamos, muy, muy claros contra las iglesias en todas partes, el tema sexualidad. Son distintos temas en los cuales yo sí veo bastante unidad dentro del cristianismo. El catolicismo es una excepción, porque la cúpula de la iglesia no tiene ninguna intención política de pronunciarse al respecto ni de hacer prácticamente nada al respecto, ¿no? Pero en el caso de las iglesias evangélicas, de las cuales yo no soy parte, pero conozco muchas iglesias evangélicas en muchos países de toda la región, generalmente son los que me invitan, dicho sea de paso, para dar charlas, me invitan mucho más que las iglesias católicas, o mejor dicho, que la iglesia católica, muchísimo más, tienen esta visión que los une, que es una visión reactiva, intuitiva, contra temas que son hoy centrales en la agenda de las izquierdas y del mundo progresista. Entonces, cuando yo me refería a las iglesias, yo no espero una toma de conciencia espontánea de las iglesias que de un día para otro se politicen y digan, sí, yo tengo que tener un rol dentro de una nueva configuración de derecha que puede tener que ver con ese 20% que había votado por el rechazo. A lo que yo me refiero es que ahí hay que hacer un trabajo político-educativo que primero que nada rompa con la idea que por ahí ponían en el chat, cuando empezamos a hablar de religión, ahí nomás lo primero que salta es, no, hay que separar la iglesia del Estado. Nadie está diciendo que haya que juntar la iglesia con el Estado. Estamos diciendo que dentro de la pluralidad de identidades que hoy pueblan el mundo postmoderno, la iglesia y la pertenencia a una fe es una identidad en función de la cual uno puede construir un universo político o una intención política de voto y filtrar las cuestiones políticas a través de ojos religiosos. De la misma forma que hoy, por ejemplo, la gente filtra sus decisiones políticas en función de si se acuesta con un hombre o no. ¿No? Entonces, yo veo, digamos, que a las iglesias las destruyeron en cuanto a que les vendieron laicismo, que no es lo mismo que Estado laico, laicismo como ideología que recluye el fenómeno religioso dentro de las cuatro paredes del templo y les dicen, ustedes solamente pueden ser fieles a su fe dentro de estas cuatro paredes del templo. Una vez que vos salís de las cuatro paredes del templo, pasás a ser una persona que no puede mencionar siquiera en el espacio público que sus ideas están fundadas en concepciones religiosas, cristianas, tradicionales. Entonces, romper con eso es invitar, digamos, a esta gente que viva también su religión en clave de responsabilidad política y de una construcción de identidad política, que es lo que en general, y esto sí coincido con Fernando, esta gente no tiene, pero bueno, es un nicho en el cual uno puede hacer un trabajo, creo.
en términos políticos, ¿no? Fíjate, yo no sé que puedan aportar tú mismo dijiste, estos nichos, hay distintos nichos, pero me parece a mí que en general no es mucho lo que se avanza cuando la proposición es reactiva, sino que es propositiva, buena o mala, pero propositiva, algo distinto. Fíjate que no sé si les ha llamado a ustedes la atención lo del Papa, está hablando del matrimonio homosexual. Sí. No, unión civil, Fernando, unión civil, porque fue bastante, al final no era mucha novedad lo que decía, no habló de un matrimonio, habló de unión civil. Bueno, pero legal. Ya eso pero claro. Eso es muchísimo. Sí, entonces, lo diga el Papa, sí. Lo que te quiero decir es que aquí hay una revolución tan fenomenal que no es completamente monstruosa, sino en sus manifestaciones, como todos estos procesos. Es como cuando nace una guagua, todas las guaguas son feas cuando nacen, no nos hagamos ilusiones, son monstruos, inflamados. No. Es una cocha. Entonces, todo lo que nace viene imperfecto, viene pataleando, viene lloriqueando y vienen distorsiones. La Revolución Francesa fue que uno hace una suma y es objetivo y compara lo que vino con el Directorio, Napoleón, después todo lo demás, comparado con lo que era el Ancien Régime. Hubo una serie de progresos importantes, empezó a crecer económicamente Francia, etc. Pero en el proceso mismo, las distorsiones, las estupideces, las guillotinas, andaban por las calles buscando a quién colgar o a quién cortarle la cabeza, el cambio de nombre hasta de los meses del año, ya no podías decir madame, monsieur, tenías que decir citoyen. Todas estas distorsiones y esas exageraciones forman parte de estas cuestiones inevitablemente porque están motorizadas, movilizadas por las grandes masas, porque no hace una revolución con un club de señoras tomando té, sino que con grandes masas, y a las grandes masas tú las mueves, ya lo dijimos al principio, con emociones, con clichés, con simplismo, con promesa, y dejáis también que se evacúe la rabia y el deseo de venganza. Y se cobran muchas cuentas pendientes en estos procesos. Se mata mucha gente ni siquiera por la revolución, sino para vengarte del vecino. Entonces lo acusas de contrarrevolucionario. Entonces lo que quiero decir, para terminar, porque yo voy a tener que salir de tu programa, estupendo, porque tengo que hacer el mío propio, y ya se me está acabando la garganta. Lo que quiero decir es de que dentro de todo este proceso, repleto de distorsiones y de brutalidad y de estupidez, que a mí me ponen los pelos de punta, igual que a ti, igual que a todos, hay elementos positivos que se van finalmente a reordenar. Por ejemplo, todo el tema feminista, con todas las exageraciones que ahora hay, con todas las distorsiones, tiene en fondo un tremendo núcleo de razonabilidad que te tenía que establecer de alguna manera, que se tenía que instalar de alguna manera, pero no se iba a instalar con el raciocinio de estas damas del siglo XVIII que escribieron libros sobre esta materia, ni se iba a instalar con el sufragista, se tenía que instalar con esta nueva oleada, creo que es la cuarta oleada feminista en la historia del feminismo, que movilizó mucho más gente porque también movilizó emociones, y movilizar emociones significa movilizar cliché, movilizar simplismo. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora, no lo veamos simplemente en su totalidad como un fenómeno siniestro, monstruoso, sino que veámoslos como, lamentablemente, como las externalidades destructivas, negativas, conflictivas que acompañan estos procesos balbuceantes del nacimiento de un mundo nuevo, que va a tener sus virtudes. Yo creo que las va a tener, fíjate, cuando se acomoden las cosas. Ahora nos toca vivir la peor parte, nos toca vivir la parte de la guillotina, pero va a llegar el momento de los buenos negocios, digamos, y de los burgueses comunes y corrientes, a los cuales el historiador Michelet les decía enriqueceos. Esa era toda la doctrina que les decía, enriqueceos. ¿Está bien? Oye, la generación sacrificada, entonces. Conocerte en persona, igualmente chiquillas las conozco, a Teresa especialmente, pero las otras dos sí. Me estaba acordando más de ustedes ahora que las he visto más rato. Y fue un placer estar con ustedes. Se quedan con Agustín y rato, pero yo lamentablemente tengo que cortar y hacer mi propio programa porque tengo compromisos comerciales con esa cuestión. No está puedo bien, decir no, está bien, es horrible. No, nomás. Tengo que pagar la cuenta del agua. Eso está bien, bueno, está bien. Mi marido también tiene que pagar la cuenta del agua. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos ahí en estos análisis. Pues, chao.
Un abrazo. Chao, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que tuvimos un Agustín, el resultado es malo, nosotros pensábamos, bueno, uno nunca sabe, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Pensábamos que podíamos ganar, sobre todo con los acontecimientos del último tiempo, lo que dices tú, esta postal de la iglesia cayéndose, ¿no? Yo pensé que podía ser muy elocuente, pero la verdad es que hemos perdido un poco capacidad de asombro en Chile. Ha sido un mal resultado. Desde otro punto de vista, uno también tiene que pensar que hemos pasado del 5%, ese era más o menos el porcentaje de rechazo. De rechazo, de adherentes que tenía la posición del rechazo en un comienzo, era un 5%, subimos un 22%. Hemos dado una pelea muy fuerte en contra de una élite, en contra de todos los medios de comunicación, en contra de la derecha, o buena parte de la derecha, en contra de, por supuesto, toda la izquierda, en contra del gobierno. Y por lo tanto hemos estado dando una pelea muy fuerte desde una posición de outsider, que obviamente siempre es muchísimo más difícil, pero me quedo con esto que dices tú, que en el fondo es el momento de hacer una autocrítica, de pensar, de asumir que tenemos este grupo, ¿no? Que somos esto, que somos cuántos somos, qué pensamos y cómo vamos a llegar a lograr que otras personas también vean más o menos qué es lo que se está jugando y de qué estamos hablando en todo el proceso que viene, que además es un proceso largo y para eso tenemos tiempo. No nos vamos a desanimar desde ningún punto de vista. Vamos a descansar hoy día, obviamente estamos cansados, hemos tenido una transmisión muy intensa, pero no nos vamos a desanimar y vamos a seguir peleando. No, yo creo que es el momento de definirse, de redefinirse de todas maneras, porque es importante saber quiénes somos para poder saber a dónde vamos, que es la gran pregunta, y además vamos a tener que hacer arenga para poder volver a rearmarnos o reconstituirnos, como bien tú dices, en un nuevo referente, de todas maneras. Yo tal vez soy demasiado tolkiana, y entonces veo la vida entera como the long defeat, como la larga derrota, y bueno, esta fue una derrota, pero siempre empieza otra era, y bueno, tenemos que rearmarnos porque efectivamente digamos, la vida y todo sigue, así que en ese sentido no nos vamos a dejar caer. Y no solo la vida sigue, nos queda algo como igual de importante que lo que era este plebiscito, nos queda la Convención Constitucional. Exactamente. Entonces, eso es un tremendo trabajo que tenemos por delante, de hacer valer las ideas que al final estamos convencidos y la realidad nos avala de que son las ideas que llevan a los países al progreso y a la gente a la riqueza y a la plenitud. Entonces, yo creo que también la gente se quede, no sé si tranquila, no sé si están como preocupados por lo que vamos a hacer, pero que estén tranquilos de que vamos a seguir en esta batalla de ideas, y no solo de ideas, sino que de llevarlas a la práctica, de estar ahí donde se va a tejer el futuro de Chile. Agustín, bueno, mira, ilumínanos. Tengo, digamos, un último mensaje, quizás, que es que para tratar de sacar algo bueno, que creo que uno de las crisis siempre puede sacar cosas buenas, ¿no? Siempre hay oportunidades en las crisis. Es que, digamos que, suponte, 75-25, para redondear, ¿no? El 25% o el 22%, no sé bien qué número habías tirado, ahora me quedé pensando, 22, ponele, 22% es un núcleo duro. Es decir, la persona que fue y votó por el rechazo es una persona que se rebeló contra el establishment multimediático, se rebeló contra la hegemonía progresista izquierdista, se rebeló contra la indiferencia empresarial, se rebeló contra la inconsistencia de la centro-derecha, se rebeló contra los dictados implícitos del propio gobierno de Piñera. Es decir, ese 22% es un núcleo muy duro. Es un núcleo que votó con plena conciencia. Dentro del 75%, ponele, que votó a favor del apruebo, el núcleo duro está por determinarse, pero no el 75% necesariamente es un núcleo duro hiperideologizado. Allí fue mucha gente a votar porque le pareció que su vida merecía vivir o transcurrir en el marco de una revolución constitucional, y bueno, vamos a ver qué depara esto. No tengo idea ni quiénes son los protagonistas, no conozco el mundo de la política, pero bueno, mis amigos votaron por el apruebo y yo quiero ver de qué se trata, vamos a probar, ¿no? Yo creo que la mayor parte del 75% debe haber sido un voto muy naif, debe haber sido un voto de muy poca conciencia política, que ha jugado más al Boca River, diríamos en Argentina, ha jugado más al fútbol
que a la política. Y entonces acá lo bueno, por lo menos, es que podemos identificar que la derecha de verdad, o una nueva derecha, un espacio para una nueva derecha, podría tener hoy un piso en Chile de un 22%. Ahora, trabajar políticamente sobre ese 22% para armar una nueva fuerza o una de las fuerzas que ya están en danza, por ejemplo, la de José Antonio Kast, bueno, que apunte a que ese es su piso y a que ese piso deje de votar a Piñera y a todos estos ridículos y que empiece a votar una alternativa, como pasó, insisto, con el PP y Vox en España. El PP empezó a votar todo a favor de las izquierdas, empezó a trabajar como si fuese un partido de centro-izquierda más, y entonces apareció Vox, empezó a robarle todos los votos al PP que hoy en día está en crisis, ¿no? Así que creo que esa es la oportunidad que esto abre. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, muy agradecida con tu participación, muy esperanzador tu último mensaje. Vamos a hacer un corte del video, a ver si lo vamos a hacer circular para que todas las personas que a lo mejor están desanimadas hoy puedan limpiar la cabeza, pararse rápido y empezar a trabajar de nuevo. Así que muchas gracias a todos, gracias Magdalena. ¿Nos vamos? ¿Se acabó gracias, esto? ¿sí o no? Gracias, sí, pues, gracias a todos, a todo el equipo de FNM que está detrás de las cámaras acá, a todas las personas que participaron, las que nos hicieron notas, nos reportaron, vinieron a conducir programas y qué sé yo, en una transmisión que ha sido bastante agotadora. Pero bueno, muchas gracias y te vamos a invitar de nuevo, Agustín, en poco tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ánimo. Gracias a todos. Ya, gracias. Adiós. Agustín.